Comunicando, de comunicadores para comunicadores y otros curiosos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunicando, un espacio para explorar y reflexionar sobre la comunicación. Este podcast está hecho por comunicadores para comunicadores y también todos aquellos curiosos que quieran unirse. Para dar inicio a esta serie de podcasts, hoy exploraremos las nuevas tendencias de comunicación, nuevos medios y narrativas y, por supuesto, nuestro rol como comunicadores en este mundo de constante cambios, en este campo que cambia constantemente. Y es por eso que hoy tendremos una invitada muy especial. Ella es Karen Camacho Moyano, comunicadora social de la Universidad Central, especialista en comunicación estratégica de la Universidad Sergio Arboleda, quien se ha desempeñado como jefe de prensa y comunicaciones, periodista y community manager en entidades tan importantes como el Instituto Nacional de Vías Invías, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Afrodes Colombia, entre otros. Karen, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar sobre estos cambios y retos que afrontamos a diario los comunicadores y la comunicación. Un saludo, Gisela, gracias por la invitación. Entonces, Karen, para iniciar, Karen y oyentes, ¿qué tal si hablamos de los medios tradicionales, específicamente de la televisión? Y así, haciendo referencia al escrito, comunicación audiovisual, digital, nuevos medios, nuevos usos, nuevas formas, que será nuestra guía de argumentación para el podcast de hoy. Allí se menciona cómo el discurso televisivo cuenta con características tales como, abro comillas, fragmentación, combinación heterogénea de géneros, la falta de clausura. Vamos a escoger una de esas características para hablar entonces sobre la mezcla de géneros. Si bien los medios de comunicación en general se encuentran en constante cambio debido a todos los avances tecnológicos, los medios tradicionales como la televisión están en busca de constantes formatos novedosos y dinámicos que atraigan más audiencia, especialmente un público joven, ¿no? Que en la actualidad no consume tanta televisión tradicional. Y es de allí donde se busca ofrecer una parrilla variada. Dentro de los mismos programas también vemos una mezcla de géneros, de formatos. Y me gustaría personalmente señalar la implementación de redes sociales dentro de esos contenidos televisivos. Incluso en formatos tan formales que hemos visto como las noticias, los noticieros. Allí también podemos ver cómo incluyen una gran variedad de formatos periodísticos en donde se ven desde los más tradicionales como el reportaje, las entrevistas, ya vemos llamadas en vivo, incluso formatos de periodismo web como videos cortos, entrevistas en la calle con celulares, podcasts si es necesario, reels sacados de otras plataformas digitales, y una serie de combinación de formatos periodísticos y de narrativas, en este caso digitales. Me gustaría que Karen nos explicara desde su labor de periodista qué piensa de cómo impacta esto en nuestra labor de comunicadores a diario, si esto juega bien o mal, una buena o mala pasada para los periodistas a la hora de implementar tantos formatos. Karen, ¿qué piensas? Sin duda, Gisela, ahora las prácticas de un comunicador son totalmente diferentes. Por ejemplo, en el Invías había una periodista que ya lleva más de 30 años en la entidad. Ella nos comentaba cómo se generaba la noticia anteriormente, ¿no? Entonces, anteriormente ella se paraba enfrente de un teléfono esperando a que desde las diferentes regionales la llamaran a decirle, no sé, hubo un accidente en tal corredor vial o se cayó un árbol y la vía está cerrada. Ella iba anotando en su cuadernito todo y luego desde todo el AR la llamaban para hacer el informe de cómo están las vías actualmente. Entonces ella leía pues todo lo que le habían dicho por teléfono también. Todos los días a la misma hora se hacía el informe. Hoy en día pues tenemos las tecnologías, a nosotros esos informes nos llegaban en tiempo real a WhatsApp y desde ahí se activaba una pieza gráfica que ya incluso se puede hacer de manera automática, donde se le informa a la gente qué cierres viales hay. Entonces todas las dinámicas van cambiando y con la llegada de la inteligencia artificial
va variando muchísimo más todas estas vivencias y la manera en que se generan, en este caso, las noticias, pero esto pues funciona para todos los géneros. Digamos que a veces es mucho más trabajo para el comunicador, porque no solamente debe generar contenido para la radio o para la prensa, sino que ahora también debe pensar en redes sociales, página web, y se incrementa el trabajo, pero sin duda pues es un proceso enriquecedor que le va a servir al profesional y por supuesto a los espectadores que hay en los diferentes canales de comunicación. Así es, Karen. Ahora el periodista debe enfrentarse a muchos requerimientos y adquirir más habilidades, y de eso vamos a hablar al final del podcast, porque vamos a hablar sobre un nuevo género periodístico, o bueno, una nueva tendencia en donde se requiere estas habilidades por parte del periodista. Y ahora saltemos un poco a la onda digital, ya que hablamos de la tecnología, bueno, que ahora está en todos lados. Los autores de este texto que tenemos como referencia hoy también hacen acotación a dos características, o en este caso 4, que abro comillas, son la secuencialidad, la participación, que son espaciales, y enciclopédicos los entornos digitales. Quisiera que nos enfocáramos en la participación. Si bien uno de los fines del comunicador social es incentivar la participación de las comunidades, y desde la teoría leemos a gran cantidad de autores que señalan cómo es tan importante la participación activa y su directa relación con el cambio social. También me gustaría que Karen nos contara cómo desde su rol de comunicadora ya en la vida real considera que se ve implementada la participación de las personas. Por ejemplo, desde el rol de community manager, ¿consideras que los entornos digitales sí sirven, sí están siendo usados como canales efectivos para que las personas se sientan con voz, sientan que pueden generar cambio desde esto? Definitivamente, Gisela, son canales que están siendo usados, y aquí hace falta una alfabetización. Precisamente en estos momentos estoy trabajando en un programa de educomunicación del Ministerio de las Tecnologías, conocido como Digitalia. Entonces, ¿qué pasa? Ya alfabetizamos a las personas para que aprendieran a utilizar el celular, el computador, pero hay que alfabetizar a toda la comunidad, a todos los ciudadanos, para que aprendan a utilizar la información. Tienen demasiada información a la mano, y esa infoxicación hace pues que haya desinformación, que haya polarización en las redes. Entonces, cuando tú entras a las redes sociales, ves conflictos. O sea, esa guerra que vivíamos en Colombia, en los territorios, ahora se ha trasladado a discursos tecnológicos, a discursos en las redes sociales, donde las personas resultan odiándose, lo que dicen, tirando hate todo el tiempo, llenándose de un montón de cosas que muchas veces no son ciertas, porque la desinformación se volvió una estructura organizada. La desinformación ya no es espontánea, ya es toda una organización que trabaja detrás con bots, con inteligencia artificial, con muchas organizaciones, incluso estas bodegas, ¿no?, que crean para crear una noticia falsa, difundirla, hacerla parecer real, y todo esto se ha convertido en una problemática muy grande. Entonces está la participación. Las personas utilizan estos medios a tal punto que ya no solo son receptores de la información, sino que se están convirtiendo en prosumidores. ¿Qué es un prosumidor? Un prosumidor es alguien que produce información y no solamente la consume. Entonces es el consumidor de la información que está produciendo a su vez información con esos datos que le llegan, pero si esos datos que le llegan son incorrectos, él va a generar unos productos en sus redes sociales, o una historia o un comentario que va a ser negativo y va a aportar a algo que no es real. Entonces, esos prosumidores tenemos que formarnos. Esa alfabetización se tiene que masificar en todo el país y tiene que ser prioridad en estos momentos para el gobierno,
para que las personas conozcan esta estructura, conozcan las nuevas tecnologías, conozcan cómo hacer uso de la información en los medios y en las redes. Así es, Karen, y también es ahí donde el trabajo del comunicador que está enfocado en el desarrollo social tiene que ver eso no solo como una ventaja, porque en el texto, por ejemplo, hace referencia a lo bueno, que es que exista la participación y los entornos digitales, pero también lo que tú dices, se presentan ya alternativas que son adversas y que lo que hacen es dificultar este proceso de comunicación, y es ahí donde hay que generar estrategias para ese cambio social y para poder contribuir. Muchísimas gracias, Karen, por el aporte. Ya, por ejemplo, desde la academia, Gisela, ustedes que están en la universidad, desde la universidad formar no solo comunicadores, sino también educomunicadores que desde todas las partes del país puedan ayudar a fortalecer esta gran brecha que tenemos hoy en día. Así es, y hablando de otro medio y otros formatos que se están viendo en la actualidad, me gustaría que habláramos sobre los documentales interactivos. Estos son una nueva modalidad periodística que comparte diferentes tipos de producciones audiovisuales, donde el espectador está en control del orden en el que se ve el contenido. Entonces ya no es un contenido lineal en donde el productor es el que decide cómo el espectador adquiere la información, sino que ahora se le da ese poder al espectador para que ellos decidan por qué lugar quieren iniciar, y se realiza la inclusión de diferentes formatos en los que vemos imágenes, audios, videos, textos, ilustraciones, infografías, bueno, entre otros. Y eso se convierte en una gran alternativa para las narrativas interactivas, y siempre se busca, y hablando desde la participación, hablamos de que sea algo interactivo, en donde las personas quienes son la audiencia, los espectadores, tengan un poco más de control y autonomía. Pero volvemos a la parte inicial, requiere de un comunicador versátil, porque recuerdo que antes alguien era la encargada de redactar y esa persona redactaba. El de video era el de video, pero entonces ahora, como mencionabas al inicio, se redacta, se hacen videos, se hacen audios, entrevistas, fotos, incluso diseño web, o sea, se hace un poco de todo. Entonces, Karen, cuéntanos cómo se ve como un día a día de un periodista, digámoslo así. ¿Se ve muy sobrecargado el tener que hacer tantas labores? O, por ejemplo, desde tu experiencia personal, ¿te parece que es mejor, más dinámico? ¿Qué consideras? Sé dos cosas, ¿no? La primera, lo que mencionas, ¿no? Entonces, vemos vacantes en comunicaciones en donde están pidiendo una persona que haga la redacción, que grabe, que además tenga conocimientos de web y de programación. O sea, están pidiendo 5 cargos en uno. Este es un fenómeno que se ve hoy en día, y es difícil porque hace parte también un poco del tema laboral y cómo se permite que una sola persona asuma tantos cargos, pero al fin de cuentas esto se va a ver reflejado en los resultados del producto. Cuando tú trabajas, y he tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en el SENA o en el INVIAS, cuando tú trabajas en equipos donde cada persona asume un rol y cuentas con una persona que esté a cargo de redes sociales, una persona que esté a cargo de la web, un periodista que esté pues manejando un poco el contenido como tal que se va a presentar. Cuando tienes esa persona de diseño, de audiovisual, todo eso se ve reflejado en el resultado. Ya depende de las personas que están generando este contenido, qué producto quieren mostrarle a su espectador y cómo deben hacerlo, porque al fin de cuentas los periodistas siempre nos han tachado que somos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y eso a veces se convierte en la realidad por ese tipo de temas, y es importante que tú cuentes con profesionales en tu equipo enfocados a cada una de las áreas que quieres abordar. Sin duda, los medios tradicionales deben mutar y deben trasladarse
a estas nuevas tecnologías y deben hacer uso de ellas. Incluso dice, hoy en día no solamente los periodistas hacen este tipo de cosas. Tenemos hasta médicos que crean sus propias páginas web y le permiten a sus clientes acceder a sus servicios y a su plataforma con muchos conocimientos médicos. Y esta tecnología está al alcance de todos, entonces le da la oportunidad a todos los ciudadanos, no solamente los comunicadores, a que accedan a esta oportunidad, a estas multiplataformas. Por eso es importante que toda la ciudadanía se alfabetice en estos temas. Los medios tradicionales deben mutarse, porque si ellos no se trasladan a estos espacios de multimedia, seguramente van a perder un público gigante que está ahí. Entonces, si ellos quieren crecer, si ellos quieren seguir estando vigentes, tienen sí o sí que trasladarse a estas plataformas. Ya estamos viendo acá en Colombia programas de televisión o canales de televisión que tienen su propia app para que las personas puedan seguirlos desde el teléfono, algo que nunca hubiéramos creído posible, pero es así. Lo mismo los influencers, tenemos un montón de muchachos que su sueño es ser influencer. ¿Y ser influencer qué es? Esa persona tiene que estar en sus redes, tiene que grabarse, tiene que editarse, tiene que publicar. Ya hemos visto influencers que tienen a todo un equipo contratado, tienen profesionales que los graban, que los editan, que publican, porque ya no dan abasto ellos solos con toda la información que necesitan transmitir. Entonces es importante formarse, educarse, porque cuando tú tienes tanto alcance a la ciudadanía, eso conlleva a una gran responsabilidad, y esa responsabilidad es una responsabilidad que debes asumir de una manera ética y formarte y pues dar lo mejor con tu contenido. Así es, Karen, muchísimas gracias por toda la información, por los valiosos aportes a este podcast. Y si bien hacemos un resumen o una conclusión de lo que hemos escuchado en nuestro podcast, de nuestro programa Comunicando, es que como comunicadores sociales debemos estar a la vanguardia de los cambios, no nos podemos quedar atrás, tenemos que ser multifacéticos, adquirir las diferentes habilidades que son requeridas para el mercado, pero no solo para cumplir con un rol del mercado, sino para poder cumplirle también a la sociedad desde nuestro rol de comunicadores, y cómo poder aportarle a esa comunidad desde diferentes aspectos, de diferentes, en este caso, formatos comunicativos, en donde podamos llegar a diferentes comunidades en los diferentes formatos requeridos, pero no solo quedarnos ahí, sino también ver más allá y poder ver las ventajas y también desventajas que ofrecen todos estos cambios que llegan, y poder abordarlos desde una visión de cambio social, de desarrollo, en donde el comunicador no se quede solo en comunicar, sino que también nos quedemos en generar cambio y desarrollar estrategias de comunicación que trasciendan y que aporten a nuestras comunidades. Este es nuestro podcast, y Karen, muchísimas gracias. Gracias, Gisela, y a tu equipo, muchas gracias por la invitación y por este espacio tan valioso. Bueno, nos vemos en otra serie de Comunicando, con otro tema de comunicadores, hecho por comunicadores y para otros curiosos. Hasta luego. Comunicando, de comunicadores para comunicadores.